Desde la antigüedad, los egipcios, mesopotámicos e hindúes ya registraban enfermedades vasculares. Hipócrates de Cos trataba las úlceras varicosas con vendajes y aconsejaba puncionar las varices con la intención de trombosarlas. La escuela romana de cirugía adquirió gran desarrollo, existiendo cirujanos que solo realizarían operaciones vasculares, como ligaduras de vasos, amputaciones, flebotomías y cirugía de las varices. Si las venas no son muy grandes y sinuosas, cauterizar, haciéndolo mediante pequeñas incisiones en la piel, disección de la vena y aplicación de un hierro muy delgado al rojo vivo sobre la vena, cuidando no quemar las estructuras vecinas. Galeno definió y describió los aneurismas, trató quirúrgicamente los traumáticos y reunió gran experiencia en los producidos por traumatismos, frecuentes en los gladiadores. Andrea Vesalio, en su obra De Humani Corporis Fabrica, publicada en Basilea en 1543, describió en el libro 3 las redes de arterias y venas. Además fue el primero en describir un aneurisma de la aorta abdominal. En Padua, Fabricio de Aquapendente confirmó la existencia de válvulas en las venas. Miguel Servet y William Harvey descubrieron respectivamente la circulación pulmonar y la que lleva sangre al resto del cuerpo, circulación menor y mayor respectivamente. Ambrosio Paré estableció la técnica de la ligadura de los vasos para el control de la hemorragia en las amputaciones en el año 1552. William Hunter, en 1756, realizó la primera descripción del síndrome de vena cava superior en 1757. Su hermano menor, John Hunter, postuló que la ligadura proximal a distancia del saco aneurísmico debía tener éxito. En 1759, Hallowell reparó una arteria humeral lesionada durante una flebotomía, sin comprometer la luz. Tras el descubrimiento de la antisepsia por Joseph Lister en 1867, la heparina y su acción anticoagulante por MacLean y la penicilina por Alexander Fleming, se dieron los pasos en firme en el campo de las reconstrucciones vasculares. A fines del siglo XIX, aparecen ya intentos sistemáticos para la reparación de las heridas arteriales. Entre los años 1902 y 1906, Alexis Carrel sentó las bases de las modernas técnicas de sutura arterial, obteniendo en 1912 el Premio Nobel por sus aportaciones. Hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, se consideró que la ligadura arterial era el único procedimiento practicable en las condiciones de guerra. Pirovano efectuó el primer injerto arterial homólogo en 1910. Las dificultades de los homoinjertos llevaron pronto al uso de prótesis arteriales sintéticas. La cirugía cardiovascular en esencia inició a principios del siglo XX. Antes ya se habían hecho intentos por resolver problemas del corazón que no se podían mejorar con medicamentos, y tuvo unos inicios lentos en los 20s, en los 30s, y en realidad fue hasta la década de los 40s cuando empezó a florecer, tratando fundamentalmente enfermedades de la válvula mitral, enfermedades sencillas, congénitas del corazón. En 1952, Forges, Haratsky y Blakemore reportaron por primera vez el uso de Binion N con buenos resultados. Muy pronto se usaron otros materiales como el nylon, orlón, teflón y dacrón. El avance más espectacular en cirugía aórtica se dio en 1951, cuando Charles Dubos reportó en París el primer caso de resección de un aneurisma aórtico abdominal operado exitosamente. El tratamiento ideal de la trombosis de la aorta terminal debería consistir en la resección del segmento ocluido y el restablecimiento de la continuidad arterial con un injerto. Jean Coulon, de París, fue el creador del concepto de la técnica del puente arterial o bypass en 1948. El principio y la técnica del puente arterial fueron rápidamente adoptados por los cirujanos en Francia y en el resto del mundo. En 1955, Michael DeBakey reportó 6 casos exitosos de reparación de aneurismas disecantes. Ya en 1953, DeBakey y Cooley habían reportado la resección con éxito de un aneurisma fusiforme de la aorta torácica, reemplazándolo por una prótesis plástica.
Después de esta fecha, estos cirujanos comenzaron a publicar sus muy numerosos primeros casos en la literatura mundial. En el México prehispánico se tienen datos de amputaciones con larga sobrevida de los pacientes, lo que implica un buen control de la hemorragia. Después de la conquista, los cirujanos y barberos cirujanos españoles practicaron profusamente las sangrías de acuerdo con los criterios hipocrático-galénicos cuando se deseaba evacuar humores cuyo exceso causaba enfermedades. Uno de los 4 tratados de la Opera Medicinalia de 1570 de Francisco Bravo de Osuna se dedica a discutir en qué parte del cuerpo se debe hacer la sangría, si del lado de la afección o contralateral. El primer libro de cirugía publicado en el Nuevo Mundo, Suma y Recopilación de Cirugía, de 1578, de Alonso López de Hinojosos, lleva como subtítulo Con un arte de sangrar, y trata ampliamente del uso de la sangría y de las formas correctas de hacerla. En la segunda edición de 1595, la tercera parte se dedica completamente a la flebotomía. Alonso López dedica también un capítulo a las várices y su tratamiento. Para los casos crónicos y con grandes venas dilatadas, recomienda polvos de raíz de Michoacán para purgar, sahumerios de Bermellón y fuentes, es decir, dejar una mínima abertura en la vena cefálica 3 dedos arriba del codo, para purgar por allí la sangre y los humores que lleva. El término de cirugía cardiovascular se manejó en el siglo XX en nuestro país y cambió hacia fines de los años 50 por el de angiología. En 1837, Adolfo Hegewich hablaba de aneurismas de la carótida, Severino Galesowski de aneurismas externos y ya en 1866, de Luis Hidalgo y Carpio, de aneurismas de la arteria basilar. Ninguno de ellos habla de tratamiento. Destaca el tratamiento del hidropericardio, hecho mediante su punción por Miguel Jiménez en 1842. En 1874, Ricardo Egea lo maneja así y realiza simultáneamente la corroboración del diagnóstico y su tratamiento. El manejo quirúrgico de las várices de los miembros inferiores se seguía haciendo mediante ligadura de la vena y resecciones parciales. En 1925, en el Hospital General, se comienza a abocar la safena a la vena femoral por arriba del anillo de Hunter, logrando que la sangre pasara con más rapidez a la circulación y disminuyeran notablemente las várices, las cuales podían ser ligadas y extraídas parcialmente. Sobre esto, en los 40, proponen modificaciones a la técnica cirujanos como Luis Raúl Flores en cirugía vascular y Librado Gutiérrez en el manejo de úlceras varicosas. En 1957 se pone atención nuevamente a los trastornos de la circulación venosa periférica, destacando los trabajos de Rubén Vasconcelos y Javier Domínguez. Después de 1950 fue popularizada la extracción de toda la safena interna, desde el tobillo hasta la ingle. Este procedimiento sigue siendo el usual hasta la actualidad. Héctor Quijano Méndez, en 1962, propone la denudación de la pierna en la insuficiencia venosa, y Alberto Alcocer Andalón sobre trombectomía venosa, empleando nuevos recursos técnicos ya en 1982. Se empieza a hacer la cirugía en México, en el Hospital General, en el Hospital Francés, en el hospital, ya estaba el Hospital Durango. Empieza la cirugía venosa, resecando, primero ligando los vasos y posteriormente ya haciéndose una exéresis, quitando la vena, como debe de ser, quitar todo el paquete varicoso, la vena safena, porque la vena safena ya está dañada. Una pared muscular que está dañado, pues ya realmente no hay nada que lo pueda corregir.
En los años 50 se llevó a cabo, en casos selectos, la conexión de una arteria a la vena a fin de aumentar su flujo sanguíneo para evitar obstrucciones y la formación de trombos que pueden desprenderse y llegar al pulmón o el cerebro, donde pueden causar la muerte o daños funcionales severos. La trombosis de las venas mesentéricas continúan siendo problemas sumamente graves que por lo regular requieren resecciones intestinales muy amplias. Patricio Sánchez F. y Roberto Blanco Benavides reunieron 48 casos para 1997. En el siglo XIX, Luis Muñoz, ayudado por Eduardo Lisiaga, realizaron con éxito las primeras ligaduras de la arteria ilíaca externa para tratar un aneurisma de la arteria femoral. En 1911, el 17 de enero, José María Quijano y Ramos, en San Luis Potosí, hace sutura lateral de la arteria humeral tras resecar un aneurisma postraumático. En 1920, Gustavo Vaz Prada presentó su tesis recepcional titulada Suturas vasculares, analizando técnicas que empleó hasta los años 70. Ya en 1943, Clemente Robles insistía en que se debe preferir siempre la sutura arterial a la ligadura. La década de los años 30 fue rica en el desarrollo de la cirugía vascular en nuestro país. En 1934, Julián González Méndez señala en su artículo Notas de cirugía vascular lo que pasaba en otras partes del mundo y señala que aquí se inicia el mismo tipo de intervenciones. En 1939, Mariano Vázquez, en el Hospital General, establece la capilaroscopía en síndromes capilares de las extremidades. 2 años después, logró eliminar un aneurisma manteniendo permeable la arteria, lo que implica restablecer la circulación a través de ella. En 1962, Guillermo Santín reporta su propia experiencia de muchos años sobre la utilidad de los estudios radiológicos en el diagnóstico de los aneurismas intracraneales. En 1944, de Carlos León de la Peña y Francisco Fonseca retoman el tema de los aneurismas. En 1947, Miguel López Esnaurrizar y Francisco Fonseca ponen en evidencia la acción del sistema nervioso autónomo sobre la circulación arterial y venosa. Y en 1949, Pablo Barroeta Barragán trae a colación el tema de la prótesis arterial. Entre 1925 y 1929, se realizan simpatectomías periarteriales en las arterias humeral, femoral, carótida e hipogástrica. Y en 1927, se practica la primera gangliectomía del simpátrico lumbar en el Hospital General de México. Francisco Fonseca y Armando Ordóñez Acuña desarrollaron serios estudios sobre el funcionamiento de las glándulas suprarrenales y su relación con alteraciones circulatorias. En 1954, María Elena Villalobos, Alejandro Celis y Jorge Flores Espinosa, en el Hospital General de México, realizaron las primeras hepatografías por perfusión venosa. En los primeros años de los 50, se fundaron servicios de cirugía cardiovascular en Monterrey, con Mentor Tijerina de la Garza a la cabeza. En 1953, Alfonso Topete establece en el Hospital Civil en Guadalajara un departamento de cirugía experimental. Y en 1955 fundó allí mismo un banco de arterias. En 1959 se inauguró el primer servicio de angiología en el Hospital La Raza. Su primer jefe fue Gilberto Flores Izquierdo, a quien siguió Fernando Díaz Ballesteros hasta 1970. Ambos formaron a un buen número de especialistas que han difundido el conocimiento de la especialidad y contribuido a consolidarla. Díaz Ballesteros fue el primero en utilizar un injerto de Dacron en la aorta abdominal y Manuel Castañeda inició los injertos con aorta procedente de cadáver. Carlos González Díaz Lombardo contribuyó a la introducción de sondas y catéteres, que tanto han contribuido al buen éxito de la cirugía vascular. Al inaugurarse en 1979 el Hospital de Especialidades del Centro Médico La Raza, se abrió un servicio de angiología con Samuel Gutiérrez Vogel como su primer jefe, y al mismo tiempo profesor titular del curso universitario de la especialidad en ese nosocomio. En 2004, bajo la jefatura de Eric Carlos Velasco Ortega, se logra en el servicio la colocación de la primera endoprótesis vascular en el segmento ileofemoral, tratando exitosamente una anomalía congénita. En 1984 se funda el Consejo Mexicano de Angiología y Cirugía Vascular. En el Hospital de Especialidades La Raza, la cirugía que se hace es muy compleja. Realmente son pocas las cirugías de várices que se realizan.
El hospital está diseñado de tal manera, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, que las varices es considerada una cirugía de segundo nivel de atención y se canalizan a los hospitales de zona, en donde hay médicos angiólogos preparados para realizar o efectuar este tipo de cirugías. En el Hospital de Especialidades La Raza se operan cirugías más complejas, cirugías en donde revascularizamos arterias carótidas que van a llevar oxígeno y van a llevar sangre al cerebro. También operamos aorta abdominal, aorta torácica, son cirugías en donde el paciente en mis épocas, porque ha cambiado y ha evolucionado, en mis épocas era abrir prácticamente en canal el paciente desde el tórax hasta el pubis. Actualmente, y esto ha avanzado con las nuevas tecnologías que pues invaden a todas las especialidades, y angiología no es la excepción, y por eso se ha agregado el término de cirugía endovascular. Actualmente todo se hace por cateterismos. En el Centro Médico Nacional se creó el servicio en 1963 con Gilberto Flores Izquierdo al frente. Luego pasó el de cirugía cardiotorácica, que se lleva al Hospital de Enfermedades del Tórax, a lo que sería el Hospital de Cardiología. En el Instituto Nacional de Cardiología se ha trabajado a lo largo de su más de medio siglo en el diagnóstico y tratamiento de problemas cardiovasculares, concentrándose en estudios hemodinámicos, pero enfocados primordialmente a problemas del corazón, la circulación coronaria y los grandes vasos. El gobierno japonés, en una visita del primer ministro japonés a nivel federal, solicita apoyar a la medicina mexicana y pregunta cómo. Entonces ellos tienen profesores japoneses muy destacados en técnicas mínimamente invasivas de cateterismo cardíaco. Ahí surge en esa visita, y después a medida de que toma la idea la Secretaría de Salud, nos invita el gobierno japonés a 5 cardiólogos intervencionistas, tanto del Seguro Social, del ISSSTE, del Instituto Nacional de Cardiología y de otras entidades de salud, y viajamos a Tokio, Japón, donde presentamos cada uno un proyecto para ser sede de este centro de entrenamiento de técnicas mínimamente invasivas. Y así surge el proyecto, y en el 14 de julio de 2016, ya van a ser 3 años, se inaugura con la presencia del secretario de Salud, el embajador de Japón y autoridades en salud. La primera causa de muerte en nuestro país es la cardiopatía isquémica. ¿Qué es la cardiopatía isquémica? Es la enfermedad de las arterias del corazón. Infarto, angina, esa es la primera causa de muerte en nuestro país. Y esto va dirigido hacia allá, a que aprendamos las mejores técnicas, las menos invasivas, para tratar a los pacientes que sufren de algún tipo de esta enfermedad que se llama la cardiopatía isquémica, la enfermedad de las arterias del corazón. Allí se desarrollaron muchos proyectos de investigación original, como la colocación de stents desde 1994, y diseños novedosos que incluyen la liberación programada de fármacos. Hay 151 médicos, la mayor parte de ellos son cardiólogos, también hay nefrólogos, hay neumólogos, endocrinólogos, especialistas en reumatología, como especialidades afines a la cardiología. Incluye también, desde luego, en esta lista a los cirujanos cardiovasculares y a los cardiólogos intervencionistas. El número de pacientes que se atiende aquí, para darle una idea, en una semana se ven alrededor de 1.300 consultas. Incluye la mayor parte de consultas de cardiología, también incluye consultas de las otras especialidades que mencioné, y cirugías se realizan aquí en promedio 15 cirugías semanales de corazón, una tercera parte o poquito más en enfermedades pediátricas, en niños con enfermedades congénitas, y el resto en adultos, y además se hacen otras cirugías no cardiológicas como trasplantes renales,
cirugías de vasos periféricos. En el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE se inicia la atención de los pacientes angiológicos en servicios de cirugía cardiovascular y de cirugía general en el Hospital General Adolfo López Mateos. Juan Rodríguez Trejo estableció el servicio de cirugía vascular, del cual fue el primer jefe. Héctor González Higuera, uno de los primeros residentes de la especialidad, egresado del ISSSTE, abrió el servicio de cirugía cardiovascular en el instituto en Guadalajara. En el centro hospitalario 20 de noviembre, el doctor Legaspi empieza la cirugía venosa y cirugía arterial, que en ese momento era pobre. Después el doctor Oropesa y continúa el doctor Lorenzo Rich y el doctor León Bialostowski. Posteriormente entra al servicio el doctor Juan Rodríguez Trejo y separan el servicio de angiología ya como tal del servicio cardiovascular, que en ese momento está funcionando. La cirugía venosa como tal empieza con la ligadura primero de los vasos venosos. Se hacían ligaduras, pero no resolvían el problema varicoso. Héctor Quijano Méndez y Vicente García Olivera participaron en la fundación de la Sociedad Mexicana de Angiología en 1959. De 1960 datan las residencias hospitalarias en angiología y los cursos con reconocimiento universitario, siendo los primeros el del Hospital La Raza del IMSS y del Centro Médico Nacional. Otro curso con reconocimiento universitario que ha sentado precedentes de gran importancia es el de hemodinámica y de cardiología intervencionista, iniciado en 1999. La temática abordada en estos cursos incluye padecimientos vasculares derivados de alteraciones cromosómicas. En las 2 últimas décadas se han desarrollado técnicas de neurocirugía en malformaciones arteriovenosas de la fosa posterior, el estudio de las lesiones carotídeas, la revascularización distal en isquemia crítica de miembros inferiores, el tratamiento por quelación de la insuficiencia arterial periférica, el estudio de la ortopatía inflamatoria que data de 1994, la hipertensión arterial derivada de estenosis de la arteria renal. En 1987, Carlos Esperanza planteó y trabajó experimentalmente en los efectos de la extirpación del timo en el tratamiento de la arteritis, padecimientos en los que se considera importante un factor autoinmune. Marcan una época los cateterismos y el empleo de las sondas de Fogarty desde 1965 y del filtro de Greenfield a partir de 1994, así como los catéteres de Hickman-Robiak utilizados ampliamente en quimioterapia anticancerosa. Hoy son cada día más y más efectivas las posibilidades de estudiar lesiones de los más diversos tipos, arteriales y venosas, para realizar extracción de trombos o para colocar dispositivos como los stents que sostengan las paredes de los vasos e inclusive liberen fármacos de manera regular y programada. El desarrollo ha sido vertiginoso de esta modalidad terapéutica y evidentemente el problema isquémico coronario se resuelve prácticamente en su gran mayoría con esta modalidad de los stents. Los stents son estructuras, digamos, metálicas que se montan sobre un balón en el catéter y que al abrirse se quedan entonces permitiendo el flujo y que no se colapse la arteria. A grosso modo es, digamos, la modalidad de los stents montados en un balón. Estos procedimientos, antes del advenimiento de ellos, requerían una cirugía de corazón que en el mejor de los casos pues estaba uno sujeto a las diversas complicaciones inherentes a la cirugía, pero uno estaba en el hospital por lo menos unos 5 o 7 días, en el mejor de los casos, internados. Ahora uno puede hacerse, justo como usted me preguntó hace un momento, de forma ambulatoria. Es decir, estos procedimientos se pueden hacer diagnósticos ambulatorios, incluso terapéuticos ambulatorios. Entonces, es una cuestión que casi parece magia, el que un problema que mataba a una gran cantidad de pacientes en nuestro país y en el mundo, actualmente con un procedimiento pues ambulatorio o de corta estancia puede resolver la problemática. La angiología
Es un campo que tiene que ver con prácticamente todas las especialidades y recibe apoyo de ellas.